Bien, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches con todos. Bienvenidos. En esta oportunidad, pues voy a hablar un poco sobre lo que es el tema de nutrición, pues, y fertilidad en plantas también en plantas y en flores, pues, ornamentales. Vamos a ver entonces un poco sobre lo que concierne a parte de los temas de nutrición y fertilidad, que son una parte clave y fundamental en el desarrollo de un cultivo. ¿Sí? Vamos a empezar entonces, ¿sí? Hablando un poco sobre ese tema de lo que es tema de la fertilidad. ¿Sí? La fertilidad como tal, pues es importante mencionarla, que es aportar los nutrientes que la planta necesita para que sea plenamente productiva en cantidad y en calidad. Es decir, mejorar las carencias de micronutrientes para aumentar la rentabilidad, calidad de los cultivos. ¿Sí? Entonces, la fertilidad, entonces, o la fertilización se enfoca en ello, ¿no? En darle a la planta los nutrientes que necesita para poder desarrollarse en condiciones adecuadas. ¿Sí? Hay una pequeña, digamos, fórmula, por decirlo así, que nos va a ayudar pues a poder determinar pues cuál es digamos, cómo se puede dar la fertilización para un determinado cultivo, llámese plantas, frutales, flores, ¿sí? Eh, lo que se aplica es lo siguiente, que la fertilización pues, del cultivo va a ser igual a lo que la planta re- este, requiere, ¿sí? Menos lo que tiene el suelo, digamos, y esto multiplicado por un factor, ¿sí? Digamos, un uso eficiente de fertilizante. Este uso eficiente de fertilizante pues va a depender bastante de qué tipo de fertilizante pues estamos utilizando. Por ejemplo, ahí pueden ver ustedes en la tabla. Por ejemplo, aquí para nutrientes como el nitrógeno, el azufre y el boro, la eficiencia es de 50 a 60% y tiene un factor o un uso eficiente de 2. ¿Sí? Para el caso del fósforo, zinc, cobre, manganeso y fierro, va de 3 a 5. ¿Y de qué va a depender si es 4 o 3,5 o 4,5? De las condiciones climáticas en las que nos encontremos. ¿Sí? Igual para el tema del potasio, también tiene una eficiencia, un factor de 1,5. ¿Sí? Entonces, en base a ello, pues vamos a poder determinar entonces la fertilización del cultivo. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo entonces de la fertilización? Pues ahí tienen ustedes, por ejemplo, que el objetivo fundamental o dentro de los objetivos principales de la fertilización es elevar y mantener la fertilidad de los suelos, ¿sí? Aumentar la productividad del cultivo, aumentar la rentabilidad del cultivo, mejorar la calidad del nuez y del grano, establecer también balance entre los nutrientes, suplir pues los requerimientos nutricionales, restituir las pérdidas de nutrientes y lograr la tasa de excelente calidad. Entonces, más allá de un tema de aportar nutrientes, en la fertilidad como tal, pues aumenta considerablemente los rendimientos del cultivo, brindándole una mayor calidad, un mayor grado de desarrollo al cultivo, peso, grado Brix, bueno, en fin, los factores que determinan pues que el cultivo sea de buena producción. ¿Sí? Digamos entonces que bajo este criterio, el factor principal o el factor, digamos, necesario, indispensable para que la planta pueda tomar o absorber los nutrientes es la raíz. ¿Sí? Ahí tienen ustedes entonces que la raíz es la principal fuente de rendimiento. A través de ella, pues la planta va a poder absorber los nutrientes. Y vamos a ver entonces también que dentro del cultivo, ¿no? En flores, en frutales, en hortalizas, van a tener diferentes tipos de raíces. La principal que viene a ser la raíz primaria, ¿sí? Dentro de la raíz primaria pues surgen o se desarrollan las raíces secundarias y luego de las raíces secundarias vienen también en algunos casos las raíces terciarias, ¿no? Y desde luego es importante entonces mencionar que dentro de esto pues están los peros absorbentes.
Los pelos absorbentes que básicamente vienen a ser las raíces nuevas, ¿no? Donde el cultivo va a absorber o va a tomar los nutrientes esenciales que necesita o que requiere para que la planta pues pueda, digamos, formarse como tal dentro de su proceso de crecimiento. Entonces, a través de los pelos absorbentes, que ustedes pueden ver acá en la imagen, por ejemplo, esto de acá, que es de pequeño, unas manchas, por decirlo así, de pelos, estos son los famosos pelos absorbentes, ¿no? Aquí a través de ellos, pues, se van a absorber los nutrientes. No en la raíz principal o primaria o secundaria, sino en los pelos absorbentes, ¿no? Ahí es donde ingresan los nutrientes. Las raíces secundarias como tal, entonces, dan origen a otras terciarias que se encuentran en su mayoría de 65 o 85% de las raíces fisiológicamente activas. Entonces, los pelos absorbentes, las raíces terciarias, vienen a ser las raíces activas, ¿no? Que, digamos, componen el 65 y el 85%, digamos, de la parte de la nutrición de la planta. Entonces, ahí la importancia, entonces, de establecer dentro del programa de fertilidad, pues, el desarrollo de nuevas raíces, ¿no? Aplicar temas de raizantes, ya sea de origen sintético o de origen orgánico para que la planta pueda absorber los nutrientes de la solución suelo. No del suelo, sino de la solución suelo. Dentro de la solución suelo, pues, se encuentran los cationes cambiables, los cationes y aniones intercambiables, los no disponibles, los fijados, y los que se encuentran en la solución. ¿Sí? Entonces, la planta va a absorber los nutrientes que se encuentran dentro de la solución, no los que se encuentran en el complejo de cambio. El complejo de cambio o suelo o humus, ¿no? Vienen a ser el banco, donde ahí van a estar, digamos, reservados los nutrientes. Una vez que estos nutrientes pasan a la solución del suelo, estos nutrientes recién van a ser absorbidos por la planta. ¿Sí? Muy bien. Ahora, la hoja, al igual que la raíz, es otra base muy importante dentro de la fertilización de cultivos. ¿Sí? La hoja, pues, digamos, es como, digamos, una segunda boca, por decirlo así, de la planta, ya que dentro de ella, pues, están los estomas en las hojas y estos, pues, van a absorber, digamos, los nutrientes. ¿Sí? Ahí tienen ustedes, por ejemplo, un gráfico donde pueden ver que tienen un cultivo, ¿sí? Y este cultivo, pues, lo que va a hacer, digamos, el sol es atraer, digamos, el vapor de agua que se encuentra dentro de la planta y este, pues, va a absorber el CO2 que se encuentra en el ambiente y y va a liberar, pues, oxígeno a través del proceso de fotosíntesis, ¿sí? Entonces, los procesos fundamentales y básicos de todo cultivo, como lo conocemos y como conocimiento tenemos, la respiración y la fotosíntesis. En la fotosíntesis toma dióxido de carbono, CO2 y libera oxígeno. La respiración, el proceso inverso a la fotosíntesis, toma oxígeno y libera CO2. ¿Sí? Entonces ahí tienen ustedes que a través de la lluvia que cae, ¿sí? Digamos que los nutrientes entran en contacto con el agua y pasa a formar parte, digamos, del complejo de solución. La planta lo toma a través del xilema, ¿sí? Y lo transporta a través del floema. Entonces, este de acá, pues, es una manera de cómo también la planta puede absorber nutrientes, ¿no? Eh, el sol aumenta, digamos, la evaporación del agua a través de los estomas de las hojas, lo que provoca la ascensión de la savia bruta desde las raíces hasta dichas hojas. Ahí la importancia también de la hoja como fuente de nutrición. Ahora, ¿cuáles son las bases, digamos, para poder considerar un programa de fertilización? Dentro de las bases, pues, para considerar un programa de fertilización, ahí tienen ustedes, por ejemplo, es importante conocer los diferentes estados fenológicos del cultivo, llámese de un frutal, de alguna planta ornamental, de algún tipo de flor, de algún tipo de hortaliza. ¿Sí? Es importante conocer las etapas fenológicas del cultivo.
porque de ello pues va a depender mucho la nutrición, dependiendo de repente en etapa de brotamiento, va a necesitar más nitrógeno, más calcio, más fósforo, entra en una etapa de repente de cuajado o de floración, donde el boro, el zinc, el magnesio, el potasio ya entran en mayor, digamos, incidencia. Y si ya estamos en una etapa de maduración, pues el boro y el potasio son, digamos, indispensables en esa etapa. Entonces, ¿es importante conocer la fenología? Sí, porque de ello vamos entonces a establecer el programa de fertilización. Y pues para ello pues es importante conocer entonces las exigencias de la planta, la etapa fenológica, el nivel de producción, las propiedades del suelo, las condiciones ambientales y el manejo del cultivo. Entonces, bajo estos factores vamos a poder determinar y organizar un programa de fertilización. ¿Eh? La textura entonces como un factor importante a considerar dentro de la fertilización. La textura del suelo, que básicamente tiene que ver con el porcentaje de arena, limo y arcilla. ¿Sí? Eh, Vamos a ver de que los análisis texturales, que van a ser 12 que componen el suelo, pues cada uno de ellos tiene diferentes características, condiciones en las cuales, digamos, se va a establecer un cultivo. Para un arenoso, por ejemplo, como ustedes pueden ver ahí, ¿sí? En cuanto a densidad, que viene a ser, digamos, la parte en la cual, digamos, el volumen del suelo, la masa sobre volumen, fíjense que para un suelo grueso, como la arena, tiene una densidad aparente de 1,74. Para uno de arcilloso, o digamos de textura fina, tiene 1,3. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que la densidad aparente, digamos, para un suelo arenoso, digamos, el proceso de movimiento del agua va a ser mucho más rápido que el movimiento en un suelo arcilloso. Le va a otorgar, digamos, una pequeña resistencia al paso del agua en el suelo. Igual, en el tema de la porosidad, fíjense la diferencia que hay entre un suelo arenoso y un suelo arcilloso. Capacidad de campo, puntos marchités, el espacio aéreo importante que tiene que ver con la tasa de velocidad de infiltración. Fíjense ustedes, un espacio aéreo de 25,9, una mayor infiltración. Disminuye el espacio aéreo, es decir, los micro y macroporos, entonces la tasa de infiltración va a ser mucho menor. ¿Sí? Entonces, fíjese entonces cuál es la importancia de conocer la textura del suelo en la cual vamos a establecer nuestras plantas, digamos, ornamentales o frutales, ¿no? Un criterio muy importante a considerar es que la arena, limo, arcillo, arena y gravas tienen unas dimensiones, ¿no? Las dimensiones de las arcillas, pues, son menores a 2 micras. La arena está entre 2 micras a 50 micras. Y la arena de 50 micras, digamos, a 2000 micras, ¿sí? Entonces, ahí, entonces, la importancia de conocer estos detalles. Otro detalle muy importante, en este gráfico podemos observar, por ejemplo, que un suelo, digamos, en condiciones adecuadas, correctas, se puede mencionar de que tiene un espacio aéreo de 25%, un espacio líquido de 25%, dentro de ellos dos forma el 50%, el 50% lo otro corresponde, digamos, a lo que es la parte sólida, y en donde en esta parte sólida, pues, los minerales forman el 45% y la materia orgánica el 5%, ¿sí? Bajo estas condiciones, se puede decir que es un suelo de buena calidad, ¿no? 25, 25, 45 y 5. Ahora, desde luego, esto, dentro de las condiciones del suelo, no existe un suelo con estas condiciones, ¿no? Vamos a tener que encontrar que a veces hay suelos con mayor cantidad de espacio aéreo y menor cantidad de espacio, digamos, en líquido, o en otros casos, de repente vamos a encontrar que hay una mayor cantidad de minerales y mayor cantidad de minerales y menor cantidad de materia orgánica. Entonces, los suelos van a variar indistintamente en cada uno de los sectores en los cuales nos encontremos.
pero es importante conocer la textura para poder determinar, digamos, el tratamiento y la fertilidad que le vamos a dar a nuestro suelo. Y el movimiento del agua, entonces, para el tema nutricional es muy importante. La compactación, la cual disminuye la porosidad, o mejor dicho, la densidad aparente, e induce, pues, el uso de maquinarias pesadas, ¿no? Para poder, digamos, mejorar la porosidad de un suelo, a veces se hace uso de maquinaria, ¿no? Para romper, digamos, esa compactación o ese harpan que tiene un suelo, se utiliza algún tipo de maquinaria, ¿no? Podría ser de repente un subsolado, ¿no? Que nos ayude a romper, digamos, estas capas duras. Entonces, el movimiento del agua dentro de la nutrición del cultivo, pues vamos a ver, pues, que para un suelo arcilloso, el movimiento del agua es horizontal. Para un suelo arenoso es vertical y para un suelo franco o limoso, ¿no? El movimiento, digamos, no es ni muy horizontal ni muy vertical, digamos que es el óptimo, ¿no? Por ello, los suelos limosos o francos son considerados como los buenos suelos para manejarlos en la parte de la agricultura, ¿no? Claro que desde luego también necesitan tratamientos, porque si aplicamos un exceso de fertilidad sintética, vamos a tener problemas de compactación química. Pues ahí la importancia también de hacer un uso adecuado de la fertilidad en esta parte sintética de los cultivos. Un exceso de repente de sodio, cloro pueden ocasionar el deterioro de la estructura del suelo y por ende ocasionar estos problemas de porosidad en el cultivo, ¿sí? Eh, la erosión hídrica, bueno, uno de los factores muy importantes también es importante considerar las erosiones, ¿no? Hay erosiones hídricas y erosiones eólicas. En este gráfico ustedes pueden observar que si pretendemos trabajar un cultivo, digamos, en pendientes o con, digamos, cierto grado de inclinación, vamos a tener un cierto problema de escorrentía. ¿Y esto qué va a ocasionar? Pérdida de suelo, pérdida de nutrientes, pérdida de capas de nuestro terreno y por ende, pues vamos a tener problemas de encharcamientos o pérdidas, digamos, en lo que concierne a la parte de nutrientes, ¿no? Acá pues vamos a ver de que si estamos en una pendiente, los nutrientes van a ser arrastrados a una zona inferior y aquí pues se van a acumular, digamos, todos los nutrientes, lo cual la planta no lo va a absorber. Entonces, es bueno considerar estos temas al momento de poder establecer también nuestros cultivos. Una fórmula para poder hallar la caparable y la cual va a ser muy indispensable para determinar nuestros cálculos de temas de densidades, temas de capacidad de campo y punto de marchetez. La capa árabe pues se determina haciendo uso de una fórmula que es 100% por la profundidad, digamos, de las raíces y por la densidad aparente. 100% que viene a ser espacio por largo por ancho, que viene a ser el valor de una hectárea de terreno multiplicado pues por la profundidad de las raíces del cultivo por la densidad aparente. Aplicando pues esta fórmula vamos a tener, digamos, el acaparable de nuestro cultivo, ¿eh? Entonces, para ello es importante entonces dentro de un plan de fertilización hacer un muestreo de suelo. La muestreo de suelo, como ustedes pueden ver ahí, se hace, esta es la zona de muestreo, ¿no? Dentro, digamos, de la copa o, digamos, del cultivo, acá es la parte donde se realiza el muestreo. Fuera de ello, pues no se puede realizar porque, digamos, las raíces no se encuentran en esta zona. Las raíces se encuentran, digamos, a la altura de la copa del cultivo. Aquí tienen ustedes otro ejemplo. Este es el área de las raíces y acá pues se encuentra en la línea de gotera. Entonces, bajo estas condiciones, aquí se va a tener que realizar el muestreo. Ahora, es importante entonces no tomar puntos de muestreo en zonas rocosas donde se hayan hecho, digamos, algún tipo de quemadura, alguna aplicación de estiércol o hay algún problema de encharcamiento, porque eso pues va a alterar los resultados.
Ah, estas son algunas herramientas, tornillos que se utilizan para poder muestrear los suelos, ¿no? A 20, a 40, a 60, a 80, e incluso algunos de repente hasta 1 metro de profundidad, ¿no? Pero ahí tienen ustedes, por ejemplo, que en cultivos instalados se recomienda hacer análisis de fertilidad cada 1 a 2 años. Y dentro, pues, del muestreo de suelo es importante considerar los nombres, la ubicación, los antecedentes que tiene ese cultivo. Aquí tienen ustedes algunas profundidades de muestreo. Es importante tener en cuenta esto. Fíjense ustedes para frutales y flores, ¿no? Es importante considerar el suelo que está dentro de 30, de 0 a 30, de 30 a 60, ¿no? O de 20, de 0 a 20 y de 20 a 40 y de 40 a 60. Podemos hacer 2 muestreos de 0 a 30, 30 a 60 o 3 muestreos de 0 a 20, 20 a 40 y de 40 a 60, ¿no? Eso ya entra a, digamos, a criterio, digamos, de cada uno de nosotros. Si tenemos más muestras, pues vamos a tener mayores datos, ¿no? Mayores datos y nos va a favorecer mejor, digamos, el plan de fertilización. Pero de lo contrario, pues podemos hacer 2 muestreos. Y acá también tienen ustedes para cultivos con labranza, trigo, maíz, girasol o cultivos con siembra directa, ¿no? Pues ahí tienen ustedes las profundidades utilizadas para muestreo de suelo. Los materiales, bueno, algunos materiales que se pueden utilizar, agua, digamos, destilada, probetas, lámparas, ¿no? Medidores de pH, de conductividad, alguna comba, algunos cilindros, en fin, todo, digamos, en materiales que podamos utilizar en hora buena van a ayudar a determinar, digamos, estos temas. Ahora, ¿cómo se toma la muestra de suelo? Fíjense ustedes, importante seleccionar el lugar del predio donde vamos a tomar las muestras, dividirlas por zonas, por áreas, por sectores, por cultivos. Luego de ello, pues, muestrear los suelos con tornillos muestradores a una profundidad, digamos, adecuada, ¿no? Dependiendo del cultivo. Luego esto de aquí, pues, se va primero se van a extraer sus muestras, de repente 10 submuestras, de estas 10 submuestras se van a mezclar y se va a traer y solamente se va a retirar una sola muestra. Esta muestra, pues, es la que se va, digamos, a etiquetar y se va a enviar al laboratorio, ¿sí? Al enviarlo, pues se van a tener que establecer, digamos, todos los datos que, digamos, el laboratorio necesita. ¿Qué nos permite hacer, digamos, estos tipos de análisis de suelo? Nos permiten, pues, determinar si tenemos o estamos frente a suelos salinos, suelos sódicos, suelos salinosódicos, suelos arenosos, suelos calcáreos, suelos ácidos, ¿no? Y para ello darle una, digamos, una mejora, ¿no? Si es para suelos salinos, lo adecuado es hacer un lavado, pero un lavado con agua de buena calidad. Para suelos sódicos, utilizar enmiendas como yeso y también lavado. Para suelos arenosos, hacer uso de materia orgánica o ácidos húmicos. Para suelos calcáreos, incorporar azufre. Y para suelos ácidos, encalados. Entonces, conociendo pues la clase textural y el tipo de suelo que tenemos, vamos a poder darle el tratamiento que el suelo requiere. ¿Sí? Y desde luego, otro factor fundamental también dentro de la nutrición y la fertilidad de los cultivos es el muestreo de agua. El muestreo de agua, pues, es importante, al igual que el suelo, nos permite determinar, digamos, el valor nutricional de la calidad de agua. Agua con alto contenido depende de sales, agua con bajo contenido de sales, con contenido de repente de residuos, materiales como arena, limo, arcilla, o también factores como algas, protozoos, ¿no? Que puedan, digamos, en la parte biológica alterar, digamos, la nutrición del cultivo, ¿no? Entonces, es importante también darle un muestreo de agua. Y el muestreo de agua, pues, va a depender también de con qué agua estamos trabajando, si es un agua de fuente de río, un agua de pozo, ¿no?
Por lo general, el agua de pozo tiene más sales que un agua de río. Y pues las submuestras de agua también son importantes, ¿no? Para poder mezclarlas y enviarlas al laboratorio. Aquí tienen un ejemplo ustedes de cómo se sacan las muestras de agua, ¿sí? Digamos, de un río. Y los envases también son muy importantes considerarlos. Tiene que ser una botella plástica herméticamente cerrada para poder enviar esta muestra de suelo. Este es un ejemplo de cómo se pueden enviar los datos, ¿no? Algunos datos importantes que de repente podemos considerar al momento de enviar una muestra de agua, ¿no? Algunos de repente no tienen, digamos, presa, arroyo o lago, entonces simplemente se ignora, ¿no? Y se pone con el cual estamos trabajando. De repente es pozo, y el resto se ignora, ¿no? La profundidad, la descarga, el color, el olor, incluso es importante a veces considerarlos, ¿no? Para temas de foliares también se utiliza en la nutrición. Este, por ejemplo, es un ejemplo para cultivo de café. La nutrición que le vamos a dar a nuestro cultivo también forma parte, digamos, al igual que el agua y el suelo, la parte foliar. ¿Qué es lo que no va a dar la parte foliar? La parte foliar nos va a decir, pues, si realmente el nutriente que nosotros le estamos aplicando o la fertilización que le estamos aplicando al cultivo, realmente la planta lo está tomando, ¿no? La hoja, pues, el área foliar nos va a indicar si es que realmente la planta ha tomado ese elemento, sea un nitrógeno, sea un calcio, sea un fósforo, sea un boro, cualquier tipo de elemento, el análisis foliar lo va a reflejar, ¿no? Entonces, si hay una carencia, por ejemplo, de algún elemento, la planta va, desde luego, va a reflejar un síntoma. Clorosis férrica por falta de hierro en la planta, amarillamiento o un color rojizo por falta de repente de fósforo en la planta. Entonces, esos síntomas lo va a detectar la planta. ¿Y cómo vamos a saber cuál es el elemento que, digamos, está carente o en algunos casos de repente está en exceso? Porque también puede haber que haya, digamos, circunstancias en las que de repente no solamente está escaso en nutrientes, sino que está en exceso y por ende puede causar toxicidad, ¿no? Quemadura en el cultivo. Entonces, esto en el análisis foliar también es importante. Y los muestreos o la forma como se realiza, pues ustedes tienen acá cómo se puede realizar en forma de W, en forma de zigzag, en forma de Z, en forma de X, en formas perpendiculares o por sectores, ¿no? Entonces son formas como se puede tomar. Ahora, la parte en la cual se toma, si es para análisis, digamos, nutricional, queremos ver si la planta está tomando, digamos, el nutriente, por lo general se utilizan las hojas intermedias, no las basales que son las más viejas, ni las superiores que son, digamos, las más jóvenes, sino las de en medio, ¿no? Estas nos van a reflejar, digamos, el valor nutricional del cultivo, ¿sí? Muy importante tenerlo en cuenta. Para temas de toxicidad o deficiencia, se toman las hojas que están presentando dichos síntomas. Si es amarillamiento, pues se toman las hojas que están más amarillas para poder detectar el problema. Y ahí también tienen ustedes, por ejemplo, deficiencia de fósforo en maíz, lo que les mencioné, por ejemplo, un color rojizo, púrpura, ¿no? En el cultivo de maíz, deficiencia por potasio. Ustedes pueden ver acá, por ejemplo, las hojas en forma, digamos, se están enrollando y acá presentan algunas manchas amarillas. Deficiencia de boro. Las hojas, mire, fíjense, no tienen, digamos, una forma definida. Están, digamos, un poco en temas de punta, ¿no? Y tienen un color amarillamiento, ¿no? Y deficiencia de nitrógeno, pues es muy común en algunos cultivos donde las hojas tienen un color verde amarillento. Entonces, para ello es importante entonces ver el tema de el muestreo foliar, ¿sí? Y acá también tienen ustedes los datos que puedan enviar para que el laboratorio nos pueda facilitar o darnos un mejor resultado. Ahí, a modo de resumen,
tienen ustedes, por ejemplo, un análisis de suelo y un análisis de agua. Un ejemplo de lo que nos puede proporcionar o lo que nos puede dar un análisis, ¿no? Desde luego, una muestra de suelo nos va a dar un pH, conductividad, fósforo disponible, potasio disponible, porcentaje de arena, limo y arcilla, y nos identifica la clase textural de suelo. El valor de calcio, magnesio, potasio, sodio, aluminio, ¿no? Y la capacidad de intercambio catiónico, el porcentaje de materia orgánica y el porcentaje de carbonato de calcio. Recordar, y es muy importante, las condiciones, la capacidad, digamos, de intercambio de factores que nos proporcionan acidez al suelo, es el aluminio. Estos son, digamos, los cationes que nos proporcionan acidez al suelo y los elementos que nos proporcionan, digamos, alcalinidad digamos, nos mejoran las condiciones ácidas son el calcio, el magnesio, el potasio y el sodio. ¿Sí? La capacidad de intercambio catiónico viene a ser la suma de estos elementos, ¿sí? Y pues bajo estas condiciones, la capacidad de intercambio catiónico también tiene un rango, ¿no? Que digamos es óptimo, adecuado y otros deficientes. Eso ya pues se habla en temas de análisis de suelo, ¿no? Que no es el punto, pero que también es importante que lo conozcamos. También en análisis de suelo es otro tema aparte que también quizás en algún momento se puede tocar. Son dos temas distintos, interpretación, muestreo y análisis de suelo e interpretación y análisis de agua, ¿no? Que bueno, como les mencioné, son un tema aparte, pero que también, pues a modo de resumen, es importante considerar cuáles son, digamos, o qué es, digamos, aniones, cationes, qué es lo que nos proporciona, nos beneficia y qué es lo que, digamos, debemos de tener en cuenta, ¿no? El cloro como un elemento tóxico, el sodio como un elemento que nos ocasiona también quemaduras en las hojas y en el suelo, pues nos ocasiona compactación y deterioro de la estructura del suelo. ¿Sí? Dentro del programa de fertilización, entonces es importante considerar las 4R, y acá dentro de ello, pues, está la fuente, la dosis, el momento y el lugar. ¿Qué fuente de fertilizante voy a utilizar? ¿No? ¿Qué dosis le voy a aplicar? ¿Qué momento le voy a aplicar? ¿Y cuál es el lugar o la zona en la cual le voy a aplicarlo? Estos cuatro, digamos, fuentes o parámetros son importantes considerarlos, porque de ello, pues, va a depender mucho, pues, la eficiencia de nuestra fertilización. La fuente, la dosis, el tiempo y el lugar. Ahí tienen ustedes. Entonces, la fuente que va a asegurar una oferta balanceada de nutrientes a adaptarse a las propiedades del suelo. Y pues ahí viene lo que son los fertilizantes, el abonado, el compost y los residuos de los cultivos. Para la dosis es importante entonces evaluar la oferta de nutrientes de todas las fuentes y evaluar la demanda de los cultivos. Igual para el momento, se tiene que evaluar las dinámicas de toma del cultivo y de abastecimiento por el suelo. Y en cuanto al lugar, pues reconocer los patrones de distribución de las raíces y manejar la variabilidad espacial, ¿no? Entonces, son criterios importantes que debemos tener en cuenta al momento de fertilizar. ¿Y cuáles son entonces dentro de la nutrición los nutrientes esenciales y por qué no hablar también de los no esenciales para la planta? Ahí tienen ustedes, por ejemplo, en este gráfico, los principales nutrientes, macronutrientes conocidos, ¿no? Dentro de la fertilización. Son 9. Ahí tienen el famoso CHON, que es el calcio, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Igual, el potasio, magnesio, calcio, azufre y fósforo son los macronutrientes, los esenciales. De estos, pues, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno se encuentran de manera, digamos, natural en el ambiente. Y solamente el magnesio, el calcio, el azufre, el potasio y el fósforo, la planta lo absorbe, pues, a través de los fertilizantes, ¿no? Eh,
Están también los micronutrientes, que son 8. Dentro de ellos encontramos al fierro, al molibdeno, al manganeso, zinc, níquel, cloro, cobre y boro. Y fíjese que el cloro está dentro de los micronutrientes, ¿no? Considerado el boro como un elemento también tóxico, pero que en condiciones adecuadas o, digamos, dosis reducidas a menos 500 partes por millón, pues forman parte esencial dentro del desarrollo del cultivo. Igual que el boro, ¿no? El boro también es un elemento tóxico, pero en condiciones adecuadas y en condiciones reducidas, controladas, es esencial para la planta. Ahora, hay otros elementos no esenciales como el sodio, el silicio, el cobre, el selenio y el titanio, ¿no? Fíjense que el silicio en la actualidad es un elemento que se está utilizando bastante para el manejo de control de plagas y enfermedades, ¿no? Para darle resistencia al cultivo, aplicaciones foliares, ¿no? Igual el sodio también se está aplicando, digamos, en la parte del suelo. Entonces, ahí tienen ustedes los elementos esenciales, los no esenciales, los micro y los macronutrientes. Ahí entonces, igual, este es ya un gráfico general de cómo pues viene, digamos, o cómo es que se realiza la nutrición de un cultivo. Los primarios, los secundarios y los micronutrientes. Aquí la planta pues llega a la energía solar, toma, digamos, la energía solar, la planta realiza su proceso de fotosíntesis, ¿no? Toma la planta los nutrientes a través del xilema, ¿sí? Lo cual lo distribuye a diferentes órganos de la planta, y luego, pues, a través del floema, pues, la planta puede reservar algunos nutrientes para su posterior campaña, ¿no? Esto es a modo general lo que ocurre dentro del programa de fertilización. Y ahí tienen ustedes pues, un resumen de los macro y micronutrientes, ¿no? Cómo es que se absorben, ¿no? Cómo la planta lo absorbe y las principales formas de reserva que se encuentran en el suelo. Por ejemplo, solamente un par de ejemplos, el nitrógeno y, y el fósforo. O hablemos en todo caso del nitrógeno y el calcio, que son, digamos, algunos elementos esenciales. El nitrógeno, pues, la planta lo absorbe como nitrato, NO3 menos, y amonio, NH4. ¿Sí? Igual el calcio como ion calcio. Ahora, dentro de los nitrógenos, podemos incorporarlo a través de la materia orgánica o fertilizantes sintéticos. En el caso del calcio, también se puede incorporar a través de fertilizantes. Esta es una forma de un barril, de una ley muy importante conocida, en la cual nos indica pues de que la carencia de un elemento eh, va a haber afectado en el rendimiento y la calidad del cultivo. Basta que un elemento, digamos, esté deficiente, se altera, digamos, la producción y la calidad del cultivo. Por ende, entonces, es importante en un programa de fertilidad, de fertilización, tener, digamos, los parámetros, o los estándares adecuados de cada elemento de la parte de fertilidad. Ah, factores que afectan la disponibilidad de nutrientes. Bueno, acá hay algunos factores que afectan la disponibilidad de nutrientes. Por ejemplo, el tema del pH, pues es importante considerarlo que afecta a todos los cultivos, perdón, a todos los nutrientes, ¿no? El pH viene a ser, digamos, determina la disponibilidad del nutriente. Entonces, no solamente para nitrógeno, fósforo y calcio, sino para todos los nutrientes. Cuando hablamos, por ejemplo, de compactación de suelo, los principales nutrientes que se ven afectados es el fósforo y el potasio, ya que su movimiento es un poco más reducido en comparación que los otros elementos. Y así, para el tipo de arcilla también, por ejemplo, ¿no? Para el tipo de materia orgánica, para la aireación, ahí tienen ustedes los factores que puedan afectar la disponibilidad. Y las funciones de los nutrientes, bueno, ya esto es a modo general, cuál es la función del nitrógeno,
que estimula el crecimiento vegetativo, importante para el rendimiento. El fósforo, responsable del metabolismo de la planta, provee energía de ATP, reservas. El potasio como transportante de azúcares, translocador, regulador de estomas, tolerancia a estrés abióticos. En caso de los macros, como el magnesio, el calcio, ¿no? Que son partes, digamos, fundamentales de la pared celular, la estructura y la permeabilidad de la membrana celular. En cuanto a los micronutrientes, el zinc como activador enzimático, el fierro como activador enzimático también, el cobre como activador enzimático, al igual que el manganeso, el activador enzimático también el boro y el molibdeno. El cloro, por ejemplo, ayuda al turgor de la planta, ¿no? El turgimiento de la planta ayuda bastante el cloro. Y es un agente osmótico también dentro de la planta de fertilización. Y bueno, sinergismo y antagonismo es algo pues también que tenemos que tener en cuenta. Hay algunos elementos que nos facilitan el ingreso de un elemento, otros que ayudan a que cierto elemento salga de la zona, digamos, de cambio y sea pues reemplazado por algún elemento que nos beneficie, ¿no? En caso, por ejemplo, de antagonismo, ¿no? Aquí tiene, por ejemplo, un cloro. En muchos casos el cloro es un problema, ¿no? En los suelos y en la planta también. Entonces, para poder, digamos, sacar el cloro de la solución del complejo de cambio, es importante aplicar nitratos. Este nitrato, que también es un anión, saca, digamos, al cloro del complejo de cambio y lo libera y entra el nitrato, ¿no? Entonces, esto de acá también es importante considerarlo, es también un tema ahí amplio de hablar, pero a modo de resumen, pues el antagonismo pues, va a ayudar a que este, cationes y aniones que producen precipitados insolubles por afinidad de carga, ¿no? Entonces, el potasio, por ejemplo, acá es un catión, ¿sí? Y el nitrato es un anión. Entonces, muchas veces, a veces también el nitrato saca al potasio del complejo de cambio y el nitrato reemplaza al potasio. Pero dependiendo pues de estas condiciones, lo que más, digamos, se perjudica acá es el potasio, ¿no? Porque el potasio, a comparación del nitrato, se necesita con mayores cantidades, ¿no? Entonces, también es un factor a considerar. Si aplicamos bastante nitratos, vamos a tener problemas de deficiencia de magnesio, deficiencia de potasio, de calcio y de amonio, ¿no? Es por ello importante entonces considerar los sinergismos y antagonismos. Funciones de los fertilizantes, a modo de resumen, el nitrógeno, el fósforo, el calcio, el boro y el zinc nos ayudan al tema de fruto. Para tamaños de frutos o del tamaño del cultivo, es importante el nitrógeno, fósforo, potasio, boro y zinc. Para rendimiento, fíjense ustedes que la mayoría de los nutrientes son indispensables, a excepción del molibdeno, ¿no? Y para temas de enfermedades, pues es importante considerar el aumento de nitrógeno y reducir, digamos, el tema de calcio, potasio, boro y cobre. Es un resumen de las funciones de los fertilizantes. Un factor muy importante dentro de la fertilidad del suelo es conocer entonces el pH del suelo, y porque nos va a ayudar pues a saber la disponibilidad del elemento, ¿no? Acá tienen ustedes, por ejemplo, el pH, que viene a ser los contenidos de ion hidrógeno, si es ácido, y los contenidos de oxidrilos, si es alcalino o básico, ¿sí? Entonces, el pH nos va a ayudar, pues, en ese sentido a poder determinar la disponibilidad del nutriente y también saber, pues, que dependiendo de cada cultivo, pues, hay una tolerancia para cada uno de ellos, ¿no? Para hortalizas, para frutales y para cultivos extensivos, toleran un determinado tipo de pH, ¿no? Y si nos excedemos o nos pasamos de ese pH, pues la planta pues va a reflejar síntomas o algún tipo de estrés, ¿sí? Para suelos minerales, por ejemplo, es importante considerar que el rango importante de pH está dentro de, digamos, de los 6.5, ¿no? Adecuado para que todos los nutrientes estén disponibles.
Si vamos a esta línea de acá, se van a dar cuenta que la mayoría de los nutrientes están disponibles. Si nos vamos muy al extremo, vamos a darnos cuenta que los elementos que están menos disponibles es el azufre, el magnesio, el potasio, y se podría hablar también del molibdeno y del magnesio, ¿no? Sin en cambio, en un suelo orgánico, fíjense que la mayoría de los nutrientes están disponibles cuando estamos frente a un pH de 5,5. Entonces, es importante entonces considerar que existen diferencias desde un punto de vista nutricional en un suelo orgánico y un suelo mineral. Entonces, ahí tienen ustedes la importancia del pH y que indica la disponibilidad de macro y micronutrientes, pero esa disponibilidad pues va a depender del tipo y de la especie del cultivo. ¿Cómo se mide el pH del suelo? Pues a través de un método de pasta saturada, ¿no? La cual pues se hace un suelo con un determinado peso, se aplica un determinado volumen de agua, se agita por un espacio de 15 minutos a 10 minutos, en la cual el agua está incorporada al suelo y se forma una película de agua en la parte superior, ¿no? Como esta de acá. Una textura ideal para pasta saturada, ¿no? Esto después se pasa por un filtro, ¿sí? Por una, digamos, toalla permeable que facilite la salida del agua y esa agua, pues, vamos a usar, pues, para medirla en, digamos, en el equipo que tenemos, ¿no? Miren, acá ustedes pueden ver que el pH adecuado es de 5 a 5,5, ¿no? Una buena nutrición, una buena actividad de microorganismos y un aumento de disponibilidad de fósforo. pHs mayores a 6,5 va a haber deficiencia de zinc, boro, manganeso y cobre. Menor a 4, toxicidad de aluminio, deficiencia de calcio, de magnesio, de potasio, de azufre, de boro, toxicidad por manganeso. Entonces, ni muy ácido ni muy alcalino. Digamos que un óptimo, un adecuado entre 5, 5,5 o hasta 6 es lo adecuado para tener un pH óptimo en nuestros cultivos. Algunas consideraciones del pH del suelo, que también son importantes considerarlas. ¿Sí? El tema, por ejemplo, de suelos ácidos, el fósforo es fijado por el aluminio, manganeso y fierro. Recomendaciones de fertilizaciones, eh, silicio, por ejemplo, el silicato de calcio incrementa el 30% de rendimiento y la calidad de cosechas, ¿no? Así como también reduce el daño de plaga, ¿no? La eficiencia de fertilizantes, que ya la habíamos visto, es importante considerarla, y que en suelos de selva, por ejemplo, ¿no? pH de 4 a 4,5 es deficiente en bases cambiables, ¿no? Es decir, en condiciones de pH menores a 4,5 no hay presencia de calcio, magnesio y potasio, ¿no? Lo que habíamos visto en el gráfico anterior, ¿no? Y por eso, pues, para estos criterios de suelos ácidos se recomienda hacer un encalado, ¿no? Que es una práctica de fertilización muy usada para suelos ácidos. Ahí tienen los tipos de enmiendas cálcicas que se utilizan. Bueno, algunos materiales, por ejemplo, como óxido de calcio, hidróxido de calcio, cal agrícola y dolomita. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del encalado? Hoy tienen ustedes, ¿no? La posibilidad, por ejemplo, de sembrar mayor diversidad de especies vegetales. El encalado también es una fuente de calcio y magnesio. Es más eficiente para el uso de fertilizantes y mejora la actividad biológica del suelo. Por el contrario, una de las desventajas del encalado es pues, que el costo de enmienda calcárea es un poco elevado a veces, ¿no? El exceso induce también a deficiencias de calcio y magnesio, ya que incrementa el calcio y se reduce el magnesio y el potasio. Baja los rendimientos de los cultivos si hay exceso, ¿no? Entonces, también hay ventajas y desventajas. Bueno, esto a modo de ya general, no lo voy a tocar porque también sería, digamos, hablar, pero ahí tienen ustedes algunos síntomas de los principales nutrientes de los cultivos y cuáles son las correcciones que se pueden hacer, ¿no? Nitrógeno, fósforo, para temas de potasio también, por ejemplo, magnesio, hierro, boro, zinc, manganeso. Y esto
A modo de resumen, pues se puede ver, por ejemplo, la ubicación y síntomas de deficiencia de los nutrientes. Nitrógeno, por ejemplo, al ser un elemento muy móvil por la planta, ¿no? Digamos que los principales síntomas, ¿no? Se van a ver vistos, digamos, en la parte inferior. En el caso del fósforo, igual, potasio. Para el caso de azufre y manganeso, en el caso del azufre, pues se va a ver, digamos, el síntoma en las partes superiores. Para el manganeso, en las partes inferiores. Entonces, los principales, entonces, problemas que podamos ver o identificarlo en los cultivos, si están en la parte, digamos, la deficiencia, en las partes, digamos, inferiores, los principales elementos de repente que puedan estar causando este problema van a ser el nitrógeno, el fósforo, el potasio y magnesio. Si la deficiencia está en la parte superior, pues ahí sí vamos a tener más bien un mayor incremento de nutrientes que puedan estar ocasionando este problema, ¿no? Pues para ello, pues está lo que les mencioné al comienzo también, los análisis foliares, ¿no? Para poder detectar, digamos, el elemento que está ocasionando esta deficiencia en el cultivo. Ah, ahí tienen también algunos tipos de causas que pueden ocasionar y el control que también pueda dar. El abonamiento, entonces, es la práctica de que en la cual aplicamos, digamos, algún tipo de estiércol, compost, guanos, eh, ácidos húmicos, ácidos fúlvicos, que diferencia de la fertilización, pues el abonamiento, pues la incorporación de restos vegetales, ¿no? En algunos casos, pues ya la materia como tal descompuesta, ¿no? Entonces, esto es algo muy importante porque hoy en día para temas de certificación se aplica bastante, ¿no? El tema de certificación orgánica, ¿no? Aplicar abonos que nos pues faciliten, digamos, el desarrollo de cultivo y reducir el uso de fertilizantes sintéticos. Importancia de los suelos, pues el contenido de materia orgánica en los suelos mejora las propiedades físicas, químicas y también biológicas, ayudando pues a tener un buen rendimiento y calidad de cosecha. Entonces, eso es importante considerarlo como parte de abonamiento. Este es un ejemplo también que le he querido poner, un ejemplo de abonado para cultivo de café y cacao, por ejemplo, ¿no? Plantaciones en crecimientos, que es de 1 a 2 años, se abona pues 4 veces al año, ¿no? Y este, vuelvo a repetir, es un ejemplo, para cada cultivo es distinto, entonces, para plantaciones en producción, se fertiliza 2 veces al año, ¿no? O mejor dicho, se abona 2 veces al año. El hoyo entonces es importante que para poder aplicar el abonamiento tiene que tener una profundidad de 30 por 30 y por 30, ¿no? Y en la base pues se pone 1 kilogramo de humus, compost o guano, ¿no? Ahí tienen, por ejemplo, plantaciones en producciones. Es importante que dentro del abonamiento también hacer un análisis del abonado que estamos comprando, ya sea un compost o un guano, a realizar un análisis de estos abonados, ya que alguno de estos se ha visto reflejado que ocasionan y traen problemas de metales pesados, ¿no? ¿Cuáles son los metales pesados que para algunos no conocen? Son el cadmio, el cobre, el hierro, el manganeso, el níquel, el selenio y el zinc. Son elementos que ocasionan, pues, toxicidad en el cultivo producto de exceso de metales pesados. Esta es una forma de cómo eh, hay presencia de metales pesados, ¿no? A través de la volatilización, ¿no? De la complejación y los precipitados o de los lavados, se producen, digamos, los metales pesados. Y acá tienen algunos orígenes que también son importantes considerarlos. Parámetros máximos de metales pesados. Estos parámetros son muy importantes considerarlos en el plan de fertilización porque a veces el mercado nos exige, digamos, un estándar, ¿no? Que no debemos exceder tanta cantidad de dicho elemento pesado.
Y ahí tienen ustedes, por ejemplo, un estudio en los que nos puede proporcionar, digamos, presencia de cadmio como dentro de las materias orgánicas, ¿no? El biol, los abonos orgánicos, compost, humus, son los que más, digamos, nos proporcionan cantidad de metales pesados. Ahí tienen presencia de cadmio. Y por último, y no más importante, que también dentro de la fertilización y la nutrición está la fertilización foliar, ¿no? No solamente se aplica una fertilización por suelo, sino también una fertilización foliar, ¿no? Es la aplicación de nutrientes mediante la expresión a hojas y tallos de la planta, ¿no? Y ello pues indica entonces la absorción de nutrientes en el mismo sitio, ¿no? Aquí tienen ustedes, por ejemplo, en los compuestos más frecuentes utilizados para fertilización foliar. En caso de nitrógeno, la urea, el nitrato de amonio y el sulfato de amonio. Para temas, por ejemplo, de azufre, se utiliza el sulfato de magnesio. Igual para el potasio, sulfato de potasio, cloruro de potasio, nitrato de potasio, carbonato de potasio. Son los elementos que se utilizan para temas de fertilización foliar. La fertilización foliar es muy importante, implica las condiciones de la planta, el tipo de mezcla y la condición ambiental en la cual se está desarrollando, digamos, esta aplicación, ¿no? O esta fertilización. Eh, entonces, la aplicación foliar de nutrientes completamente es importante, ¿no? Porque digamos que en algunos casos, cuando no se le aplicó el nutriente en el momento indicado que la planta lo necesita y la planta lo requiere con urgencia, se hace una aplicación foliar, ¿no? Desde luego la aplicación foliar también es, no es permanente, ya que va a durar un cierto periodo, no mayor de repente a 5 horas, ¿no? Y si hay una deriva o si hay una llovizna, se va a lavar fácilmente, ¿no? Pero es importante entonces considerar una fertilización foliar para poder reemplazar o sustituir esa carencia que tiene la planta, de manera que no se haya aplicado el nutriente en su momento adecuado. Ahí tienen ustedes el mojamiento, que es importante para poder la planta pueda absorber los nutrientes. Esto ya es un tema de sanidad que también se puede quizás hablar en algún momento, ¿no? El tema de la calibración, el tipo de boquilla que se va a utilizar, el mojamiento, ¿no? Y de los ayudantes o materiales que se puedan utilizar para mejorar la aplicación foliar. Eh, Agua con ayudante, pues la planta va a través de la hoja, va a tomarlo con mayor facilidad o va a haber una mayor eficiencia en tomar, digamos, los nutrientes. Y cuando es agua pura, pues hay inconvenientes de manera que la planta o la hoja pues no va a absorber con mayor facilidad el nutriente. Y algunos mitos que puedan haber sobre la aplicación foliar es que en la actualidad existe o se menciona que la aplicación foliar es un simple maquillaje, ¿no? Lo cual es falso, ¿no? Porque, digamos, la aplicación foliar es un complemento de la nutrición del suelo. O también es una fuente para abastecer elementos, principalmente micronutrientes, y que también ayuda al cultivo en el aporte de nutrientes para la etapa de estrés, ¿no? Por último, ayuda también a activar ciertos procesos metabólicos. Y como tal, la aplicación foliar también cumple un factor muy importante dentro de la nutrición vegetal. ¿Sí? Bien, eso sería pues en lo que concierne a la parte de nutrición y fertilización, ¿no? En plantas, ¿no? En lo que les he dado pues es un ejemplo o lo he enfocado básicamente en un cultivo de café y cacao. Para algunos que de repente tienen plantas ornamentales o flores, pues es importante también considerar todos estos parámetros, ¿no? Porque van a determinar, pues, el plan de fertilización y el desarrollo del cultivo que va a tener nuestra planta, ¿no? Bien, no sé si hasta este punto ha quedado alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta, ¿no? O algún comentario. Ahí les estoy dejando mi número de celular y mi correo en la cual me pueden escribir para cualquier duda, cualquier inquietud. Encantado de poder responderlos.
a cada uno de ustedes, ¿sí? El material igual lo voy a hacer llegar a la persona responsable para que los pueda entregar a cada uno de ustedes, ¿sí? Este, bien, ¿alguna duda, alguna inquietud, consulta, pregunta, algo que no ha quedado claro quizás?